Y bueno, no se diga más, vamos a comenzar el capítulo 9. Es importante este capítulo en el libro de los Hechos, es la conversión clave en la transición de este libro, una conversión clave. Recuerde que en Hechos 8 hasta el 12 estamos hablando de la transición. Después del capítulo 7, ese rechazo oficial de la nación de Israel en cuanto al Mesías. Si alguien necesita Biblia, levante la mano, que ahí están repartiéndolas. En esa transición, entonces simplemente ya los judíos rechazaron al Mesías. Entonces viene la transición y Dios está dejando a Israel de lado por un tiempo para llevar su bendición y la salvación a los gentiles. En Hechos 9 vemos un paso más en esta progresión de la transición y Dios convierte al apóstol de los gentiles, a Pablo, que aquí todavía se llama Saulo. Ok. Entonces el tema esta mañana es la conversión y la comisión de Pablo. Y vamos a orar y comenzamos. Señor, Padre amado, queremos darte toda la gloria y la honra, Señor, pedir que tú nos guíes y que seas tú el exaltado a través de todo lo que hagamos aquí, especialmente de la predicación de tu palabra, que es la verdad, Señor. Santifícanos con ella, sálvanos, haz una obra maravillosa, Señor, aquí en tu casa. Te pedimos que entendamos la responsabilidad tan grande que tenemos y la voluntad tuya para contigo a través de esta iglesia local. Y Señor, que tengamos la disposición de nuestros corazones de someternos a ti y a tu palabra y a tu voluntad. Te pedimos y te oramos esto en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Ahora, la conversión de Pablo es lo primero. Va el versículo 1 al 9, dice la palabra de Dios en Hechos 9, 1 al 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad, la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Entonces, lo que vamos a ver aquí, que se resume en una frase, es que la conversión de Saulo es una historia de 2 caminos y un Señor. Y vamos a ver primero que todo a este Saulo, perseguidor de los cristianos, de los creyentes. Vean lo que acompaña en el versículo 1 y 2. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino con mayúscula, los trajese presos a Jerusalén. Ahora, nosotros vimos que cuando estamos viendo aquí en este momento que Saulo nuevamente aparece en la escena de la historia que estamos viendo, y aquí vemos que todavía aparece y está persiguiendo a los creyentes, en la misma actitud, persiguiendo a los creyentes. Y vemos que aquí está amenazando a los cristianos, es decir, a los discípulos de Cristo, y además está participando en la muerte de ellos. Vemos que Saulo lo está llevando presos a Jerusalén, a todo hombre o mujer que sea del camino, o sea, todo aquel que sea discípulo del Señor Jesucristo lo está llevando preso a Jerusalén. Podemos ver algo bien interesante aquí. Saulo tenía varios problemas. Uno de los problemas que tenía Saulo era que confiaba en los hombres y no en el Señor. Puede ser que confíe en uno mismo, en otro hombre, en los hombres, pero no confiaba en el Señor, no conocía al Señor. Y dice la Biblia, vino al sumo sacerdote y además confiaba y se apoyaba en el poder humano, la propia opinión o la opinión de alguien más. Dice que le pidió cartas a este sumo sacerdote. Ok, eran 2 problemas bien graves que tenía en su vida: confiar en los hombres y en el poder de los hombres. Pero además tenemos que entender que es que este Saulo era un religioso apasionado, ¿sí? Y déjeme decirle, él era muy sincero en lo que hacía, pero igual estaba sinceramente equivocado, ¿sí? Y es muy importante entender que las personas que están en religiones, en secta, en filosofía, lo que sea, puede que sean muy sinceras, pero lo siento, están sinceramente equivocadas. Ahora, vemos que Saulo
estaba total y diametralmente opuesto a la voluntad del Señor, porque si ustedes recuerdan Hechos 1:8, el Señor dijo que salieran de Jerusalén hasta lo último de la tierra siendo testigos, y lo que estaba haciendo Saulo era cogerlos de todos los lados y meterlos a Jerusalén otra vez, o sea, totalmente opuesto a la voluntad de Dios, y era muy religioso. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que Saulo se convirtió al cristianismo. Vea lo que dice versículos 2 y 3, y se le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese expresos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y aquí lo que vemos es que Saulo, al convertirse, cambió de camino. Hemos de entender que en el libro de los Hechos encontramos el cristianismo descrito como camino, con C mayúscula, como camino, ¿sí? Se llama el camino. Y lo que aquí vemos es que todos estos hombres y mujeres que eran discípulos del Señor Jesucristo, porque lo dice el versículo 1, Saulo respirando a una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, es muy clara la Biblia, y estos que eran sus discípulos eran los que eran de este camino, porque lo dice el versículo 2, a fin de que se hallase algunos hombres y mujeres de este camino, con C mayúscula, camino. Ahora, la palabra camino es una muy buena descripción del verdadero cristianismo, porque es diferente a los clubes sociales que entretienen las multitudes los domingos por la mañana en las iglesias, que son todo un show. El cristianismo es un camino, es una nueva vida que resulta en un nuevo estilo de vida. Ahora, ¿qué es lo que uno hace en un camino? Pues caminar, ¿no es cierto? Asimismo es el cristianismo, es un nuevo andar, porque ahora en Cristo todo es nuevo. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas, y esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Ok? Y por otro lado, es interesante porque si ve usted en el versículo 3 dice la Biblia, mas yendo por el camino. O sea, dice que Saulo antes estaba andando en uno de los caminos del mundo, y aquí cuando tiene un encuentro con el Señor, que se va al camino del Señor. Pero bueno, la conversión de Saulo resultó en un cambio de camino, porque este Saulo pasa de un camino del mundo al camino del Señor. Si nos adelantamos un poquito en Hechos 9, 20 y 21 dice, enseguida predicaba Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que azotaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. O sea, no pasó mucho tiempo después de la conversión y todo el mundo se da cuenta de que algo diferente le pasó a Saulo. Hay un cambio en Saulo, un cambio radical dentro de este hombre. Nació de nuevo por el Espíritu Santo de Dios. Y debido a esto fue que Saulo ocurre un cambio en su vida. Y es un cambio en la manera de vivir, ¿sí? Porque Saulo cambió de camino. Eso fue lo que pasó. Ahora, la salvación siempre es así. Es una conversión, es un cambio radical de vida y por lo tanto un cambio radical de estilo de vida. Si esto no ha ocurrido en su vida, usted no es salvo, no se engañe, porque no es salvo. Si usted dice que tuvo un encuentro con Cristo y no tuvo un cambio radical de estilo de vida, de forma de andar y de caminar, usted no es salvo, no se engañe, arrepiéntase. Ahora, Saulo se convierte al Señor Jesucristo. Vea lo que dice el versículo 3 y 9. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá todo lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad, la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Ahora, vamos a ver que la salvación es tan radical. ¿Por qué es tan radical? Porque es una conversión al Señor. Me convierto al Señor. Salgo del reino de las tinieblas al reino de la luz. Soy un incrédulo, me vuelvo un creyente. Estaba caminando en un camino del mundo, cualquiera que sea, para caminar en el camino del Señor. En Hechos 9:3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Vemos que Pablo estaba viajando durante el día.
y de repente una luz 1000 veces más poderosa, más potente que el sol, lo rodea, y no solamente lo rodea, sino que lo tira al suelo. Luego en Hechos 9:4 dice, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Vemos que de donde está esa luz del cielo, Dios le habla a Saulo, a Pablo. Ahora, qué interesante, porque cuando Dios le habla a Saulo, el Señor no le dice, hombre, Saulo, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo a estos pobres que creen en mí? No, la cosa es conmigo. ¿Por qué me persigues a mí? O sea, el que se mete con un cristiano se mete con el Señor, ¿sí? Eso es importantísimo entenderlo. Y en la primera parte del versículo 5, y él dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Vemos que Saulo reconoce que es Dios el que le está hablando desde aquella luz. Y por eso lo llama Señor. No hay ni una sola duda en la mente de Saulo. Él sabe que está hablando con Jehová, el Dios vivo y verdadero. Y ahí, para terminar el versículo 5, el Señor le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Vemos que en este momento es que Saulo se da cuenta que Jesús es Dios. Es decir, se da cuenta que Jesús es el Señor. Y además podemos ver que Dios nos da un vistazo de lo que está pasando en el interior de Saulo, en la vida de Pablo, porque su conciencia le está molestando. Porque dar coces quiere decir dar patadas, como un animal da patadas, es decir, da coces. El aguijón es como una aguijada de bueyes, es decir, una vara con una punta de hierro para picar a los bueyes. Entonces, algo ha estado pasando o picándole a Saulo en su vida, algo le ha estado molestando. Pero es porque él no ha estado obedeciendo al boyero. Él no ha estado obedeciendo a la persona que guarda o conduce los bueyes. Obviamente entendemos que no ha estado obedeciendo a Dios. Así sea muy religioso, pero no le ha estado obedeciendo. Y lo que pasa es que Pablo siempre, inclusive antes de convertirse, ha tratado de vivir con una limpia conciencia. La Biblia lo declara cuando él da testimonio antes de ser salvo y todo esto más adelante. En Hechos 23:1 dice, entonces Pablo, mirando fijamente el concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Y además en Hechos 24:16, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Entonces, lo que Pablo ha oído de los cristianos, lo que Pablo ha visto en la vida de los cristianos, lo que Pablo le ha hecho a los cristianos, todo esto ha estado picando a Saulo. La conciencia le está dando testimonio a Pablo. Aquí tenemos que aprender una tremenda lección en este punto. Y es que aún el pecador más duro y contradictor que haya sobre la tierra siente la condenación en su conciencia. La siente. Entonces no tenemos que temer hablarle a nadie. No creamos que sea demasiado difícil, demasiado duro para convertirse, porque si le hablamos, esté seguro que dará coces contra el aguijón, es decir, reaccionará fuerte. Por cierto, hermanos, anoche aquí a las 11 de la noche, hasta a las 9 de la noche lo estuvimos esperando, ¿no es cierto? Muy bien lo saben los del miércoles que salimos a evangelizar, correcto, aquí en el vecindario. Y salimos unánimes, solo un grupo de 11 valientes estuvimos. Y salimos unánimes con un solo sentido, un solo corazón, a compartir la buena nueva a toda esta gente. Y es impresionante ver cómo dan coces los jóvenes cuando escuchan del infierno, de la condenación, del cielo, de Cristo que ha muerto por ellos, que son pecadores, que tienen que arrepentirse. Impresionante esto. Hay que ir a donde están los pecadores congregados. Allí hay que ir. ¿Quién irá? ¿Cómo irán? Entonces, en este caso, como en el caso de Saulo, que está bien porque sus coces solo muestran que Dios está actuando en él para convencerle de su necesidad de arrepentirse y creer en Cristo. Entonces no dudemos del poder de la predicación de la cruz de Cristo para salvar a quien sea, no importa. En Hechos 9:6 dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Aquí vemos que Pablo, después de oír el nombre, reconoce a Jesús como el Señor. Este es el momento de la salvación de Saulo. Recuerde, Saulo, un hombre religioso, no conocía al Señor Jesucristo como Dios.
Saulo con una religión, muy religioso, pero sin una relación personal con el Dios vivo y verdadero. Y en este momento se salva. Aquí vemos a Saulo con temor y temblor porque Saulo acaba de darse cuenta de que sus acciones ofendieron al Señor. Entonces, Saulo se arrepiente. Saulo aquí hace algo, deja su camino. Deja su camino. Saulo también decide morir a sí mismo y apartarse de sus pecados. Y es por esto que el temor, el miedo de Dios es bueno. ¿Por qué? Porque este temor motiva al hombre pecador a apartarse de su maldad, a apartarse del mal camino. Este temor es el que lo motiva a que nos apartemos, el pecador se aparte por primera vez de lo que ofende a el Señor. Recuerden lo que dice Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Misericordia, pero también verdad, la palabra de Dios, ¿sí? Y con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. O sea, una persona que no se aparta del mal, no teme a Dios. Pero ni por ningún instante vayan a pensar que el mal son esos muchachos de las comunas que salen con pistolas a matar a la gente. Porque usted puede ser un ama de casa, puede ser todo un caballero. Y si usted tiene malos pensamientos, malos deseos hacia otra mujer, hacia otro hombre, usted es un pecador. Si usted tumba en los negocios, usted es un tumbador. Si usted está metido en malos negocios, si usted no paga los impuestos, usted es un pecador. No va a pensar que los pecadores son los del gatillo rápido. Todos somos pecadores. Y este temor es el mismo temor que resulta en la edificación de la iglesia, porque con el temor de Dios crecemos en santidad. Nos apartamos del pecado y nos separamos para el uso de Dios en la misión. ¿Ok? Vea lo que dice Hechos 9:31. Entonces, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Aquí es importante pensar en algo por medio de una pregunta. ¿Cuál es la razón por la cual la iglesia de nuestros días no está creciendo de una manera saludable? Buena pregunta. Ahora, la respuesta vamos a obtenerla también por medio de una pregunta. ¿Quién teme realmente a Dios? Muy pocos. Somos desobedientes. Somos desobedientes. No cuidamos la unidad de la iglesia. A veces solamente pensamos en satisfacer nuestros deseos. Constantemente estamos desobedeciendo a Dios en sus mandatos. Entonces, ¿será que sí tememos al Señor? ¿Será que sí tememos al Señor? Porque esa es la respuesta, o sea, piénselo. Entonces aquí con el temor y el arrepentimiento de Saulo, nosotros también es que podemos ver la fe de Saulo, la fe que Saulo tuvo en el Señor. Porque Saulo le dice a Jesucristo algo impresionante, que es muy importante que usted y yo entendamos. Y es una pregunta: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y aquí podemos ver claramente que Saulo no solo se apartó del pecado, sino que también Saulo se sometió a Dios. Yo te pregunto si tú te has apartado del pecado, si realmente estás sometido a Dios o no. Muy bien, cuando me convertí al Señor, esta pregunta se la hice yo al Señor. Y el Señor me respondió. Y me respondió con Juan 15:16, o sea, me respondió en la Biblia, no me respondió con un sueño. Ni una voz por allá, una luz en el cuarto, no. Dijo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidas al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Pero usted, esa pregunta se la ha hecho al Señor. Porque si usted le hace esa pregunta es porque usted está dispuesto a someterse al Señor, no a hacer su voluntad más, sino la voluntad del Señor. Esta pregunta que hizo Saulo al Señor es la primera pregunta que todos los cristianos hacemos cuando nos convertimos al Señor. Porque ahora, mis amados hermanos, no se trata de lo que yo quiero, de lo que cada uno de nosotros quiere,
porque nosotros hemos muerto a nosotros mismos. Ahora se trata totalmente de lo que el Señor quiere. Y esta pregunta no es una motivación primordial en tu vida. Te digo algo con mucho amor y humildad: arrepiéntete, porque aún estás muerto en tus delitos y en tu pecado. O sea, no eres salvo. No eres salvo. Te lo digo con mucho amor, pero con mucha claridad y autoridad de la palabra. Esa debe ser, mis hermanos, la obsesión cada día de nosotros, los cristianos. Cada minuto de cada día de nuestras vidas debe ser. Nosotros no debemos cansarnos nunca de hacer nuestra pregunta: ¿qué quiere, Señor, que yo haga? Porque ahora se trata de Él, no de nosotros. Cuando leemos en Hechos 9, 7 y 9, dice la palabra: y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Vea. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Y aquí vemos que Saulo se levanta como una nueva criatura. ¿Por qué? Porque algo cambió en Saulo. Ahora, los hombres que estaban con él, como los demás hombres del mundo, veían perfectamente todas las cosas físicas. Pero sabemos que según la Biblia, esos hombres que dicen que ven, realmente no ven más allá de sus narices. Pero Pablo, como los demás cristianos de este mundo, ve perfectamente bien, a pesar de que ya ahora es ciego para las cosas físicas de este mundo, para las cosas de este mundo. Pablo pasa 3 días esperando que el Señor le diga cuál es su deber en el resto de su vida sobre esta tierra. Y es lo que el Señor le va a decir. Y eso es la comisión de Pablo, el segundo aspecto, la comisión de Pablo. Versículo 10 al 19. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas uno llamado Saulo, de Tarso. Porque aquí él ora, y ha visto una visión, un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad los principales sacerdotes para prender a todos los que le invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento, como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Aquí es interesante porque la comisión de Saulo es una historia de 4 nombres y un deber. Pero la historia que aquí es realmente fácil de entender, Vea los versículos 10 al 12. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas uno llamado Saulo, de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entre y le pone las manos encima para que recobre la vista. Aquí simplemente vemos que Dios manda a Ananías que vaya donde Saulo para sanarlo, simplemente. Luego en el 13 y 14, entonces Ananías respondió: Señor, he oído muchas cosas he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad los principales sacerdotes, las cartas, para prender a todos los que invocan tu nombre. Y aquí vemos que Ananías, obviamente, con todo lo que ha pasado y todo lo que ha hecho Saulo, el hombre no sabe si ir a hacer eso es buena idea, ¿cierto? Pero se lo está mandando a hacer ¿quién? ¿Cuántas veces hay cosas que a nosotros no nos parecen, en nuestra opinión, pero que el Señor quiere que hagamos? ¿Usted se imagina que Ananías no hubiera ido? Pero el Señor quería que fuera y fue. Y mire, ahí está Saulo. Tremendo esto.
A él no le parecía buena idea, pero fue. Bueno, Hechos 9, 15 y 16. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes, de hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahora, Dios le explica la comisión que tiene Pablo. Y aquí es donde vemos algo bien interesante, y es el deber del apóstol. ¿Y sabe cuál es el deber del apóstol? Evangelizar y padecer. Evangelizar y padecer. Ese cristianismo como el cristianismo de prosperidad o eso no es cristianismo, eso es otra cosa. Eso no existe. Vea lo que dice Hechos 26, 16 al 18. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te ha aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, y librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe, que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ahora, aquí vemos la comisión en su totalidad. La tarea de Pablo era principalmente evangelizar entre los gentiles. Y además hay algo aquí que se llama la aflicción de Pablo y que debemos de entender. Esta aflicción de Pablo es lo que todos los creyentes, los seguidores de Cristo, padecerán. Ahora, en Colosenses 1:24, note lo que dice, Colosenses 1:24, dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta en las aflicciones de Cristo, cuerpo, que es la iglesia. Ahora, qué tremendo lo que la Biblia dice aquí, porque la palabra de Dios nos dice que lo que el cristiano sufre en la carne, eso sí, cuando procura hacer discípulos, si alguno quiere vivir piadosamente, ¿qué? Padecerá. ¿Usted está padeciendo persecución? ¿No? Pregunto, ¿está viviendo piadosamente? No. Porque si estás viviendo piadosamente vas a padecer persecución del mundo y de otros, pero vas a padecer. ¿Sí? Pero eso es cuando tú procuras ser discípulos. Con esto, o sea, el cristiano sufre en la carne para cumplir lo que falta de las aflicciones de Cristo. ¿Cómo así? ¿Qué? ¿No sufrió Cristo suficiente en la cruz y ahora nosotros tenemos que sufrir lo que falta? No, esto no es lo que quiere decir la Biblia. Sino que quiere decir que el mundo, Satanás, los demonios y los hombres pecadores no llegaron a satisfacerse con lo que le hicieron a Cristo en la cruz del Calvario, y ellos quieren afligirnos a nosotros todavía porque le quieren dar a Cristo más. Ellos odian a Cristo, lo aborrecen, quieren afligir a Cristo más de lo que lo afligieron en la cruz. Pero ¿saben qué? Ellos ya no lo pueden hacer, porque Cristo está glorificado, Él ya está en el cielo. Sin embargo, nosotros, sus seguidores, sus discípulos, el cuerpo de Cristo, la iglesia local o la iglesia del Señor, ¿estamos dónde? Aquí en la tierra. Entonces nosotros cumplimos lo que falta de las aflicciones de Cristo, porque ahora el mundo nos odia y nos aborrece a nosotros. Y lo que ellos no pueden hacerle ahora al Señor, adivina quién se lo hacen. A nosotros. Por eso los que predican un evangelio de prosperidad y comodidad no conocen sus Biblias. En Hechos 9:15 dice: el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y los hijos de Israel. Nosotros podemos observar la transición. ¿Por qué? Porque si acaba de fijarse en ese versículo que está allí, Israel aparece de último en la lista y los gentiles aparecen de primeros. Ahí en Hechos 9, 17 al 19 dice: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban allí en Damasco. Lo que podemos ver en la Biblia es cómo Ananías obedece al Señor. Ananías obedeció al Señor, no tuvo problema, lo obedece. Y Pablo también obedece al Señor. ¿Por qué? Porque da su primer paso de obediencia, se bautizó, obedeció al Señor, sencillo. Y es muy importante resaltar algo aquí, porque dice en Hechos 9, 19, la primera parte del 9 dice
y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Pablo comió algo y recobra fuerzas. Ahora, después Pablo se va por 40 días y 40 noches a Arabia. Vea lo que dice Gálatas 1, 15 al 17. En Gálatas 1, 15 al 17 dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Preguntémonos, ¿por qué iría Pablo a Arabia? Porque ahí queda el monte Sinaí, donde Dios dio a Moisés la revelación del pacto de la ley. Gálatas 4:25. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Y ahí en el monte Sinaí, Pablo recibe la revelación de los misterios, la revelación que escribirá luego en las epístolas. Gálatas 1, 11 y 12, vea lo que dice. Mas hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues ni yo lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino que por revelación de Jesucristo. Y además en Efesios 3, 1 al 6, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se va a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es el misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ok, ahora terminando Hechos 19, la última porción de Hechos 19 y el 20, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco, y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Ahora vemos cómo Saulo, después de que vuelve a Damasco, inmediatamente empieza a predicar el Evangelio. ¿Será que es importante predicar el Evangelio? Aquí la historia de este pasaje es fácil de entender, pero viene algo bien interesante. Los nombres aquí son fascinantes de estudiar, fascinantes. Vea, nuevamente analicemos el detalle en Hechos 9, 10 y 11. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Fijándonos en el detalle que Dios nos da de los nombres, aquí en este pasaje, los nombres. La ciudad, Damasco. Habla del creyente, Ananías. Una calle llamada Derecha. Y la casa de Judas. ¿Ok? Y estos cuatro nombres es muy interesante porque es un cuadro de nuestra conversión a Cristo. Damasco quiere decir cilicio. Cilicio. Cilicio es una tela áspera y oscura que los judíos usaban como una vestidura para expresar su tristeza, duelo y arrepentimiento. Claro, se ha leído en la Biblia, se vistió de cilicio, ¿no es cierto? En Mateo 11, 21 dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Ahora, qué interesante, porque alguien llevó a Saulo, al ciego, lo llevó a Damasco, lo llevó al lugar de cilicio, al lugar de duelo, de tristeza, de arrepentimiento. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que nosotros tenemos que llevar al hombre pecador, al ciego en cuanto a las cosas de Dios, primero que todo al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque sin arrepentimiento no hay salvación. Ananías quiere decir la gracia de Dios. Qué interesante, porque Dios manda a Ananías, a aquel que está en Damasco. Dios da la gracia al humilde, al que se arrepiente, o sea, al lugar de gracia de Dios es el lugar de la tristeza por el pecado y el arrepentimiento. Allí llega la gracia. Derecha, hablando de la calle, obviamente, quiere decir recto
o sin torcerse. Dios manda a Ananías, la gracia de Dios, a Damasco, al lugar de cilicio, de arrepentimiento, de tristeza, de duelo, pero específicamente lo manda a la calle derecha. Dios da gracia al que se arrepiente, al que se aparta de los caminos torcidos del pecado para ponerse en el camino recto del Señor. Judas, la casa donde está Pablo es la de Judas. Esto nos muestra dos cosas. En primer lugar, el arrepentido sabe que es un Judas, es decir, un traicionero, alguien que ocasionó la muerte del Señor. Ananías llega a la casa de Judas. La gracia de Dios llega al que reconoce lo que él es y lo que ha hecho, es decir, reconoce que es un Judas. Y en segundo lugar, el nombre Judas quiere decir Dios será alabado. Cuando el pecador entra en Damasco, la ciudad de cilicio, tristeza y arrepentimiento. Cuando el pecador va por la calle derecha, es decir, cuando se pone saliendo de los caminos torcidos, pone el camino recto del Señor. Cuando el pecador ya está en la casa de Judas, o sea, que ha reconocido lo que es y lo que ha hecho, es cuando Dios será alabado, porque ahí es cuando llega Ananías y es donde llega la gracia de Dios. Romanos 5, 20 y 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, abundó la gracia, para que así como por el pecado reinó la muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro. Y en Hechos 9, 15 y 19, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Cuando Ananías llega, el hombre arrepentido recobra la buena vista y además recibe un deber, o sea, recibe la comisión de predicar a Cristo a toda criatura. Usted ha escuchado claramente la palabra de Dios esta mañana y debe tomar una decisión. ¿Se va a someter a Dios y a la voluntad de Dios? ¿Va a aceptar la Biblia como la palabra de Dios, como la autoridad final? ¿Va usted a reconocer su pecado? ¿Va a arrepentirse de corazón? ¿Va a confiar en Jesús como su Señor y Salvador personal? Si es así, al final pueden ir aquí y hay alguien que te va a aconsejar. Hermanos, Dios nos salvó y nos ha mandado a ir y a ser discípulos a todas las naciones. Hermano, hermana, si tú eres salvo, escúcheme, si tú eres salvo tienes una misión, y la misión no es sentarse cada 8 días a calentar la silla aquí. Una misión que es cumplir, y esta misión es hacer un discípulo, y esto comienza por evangelizar, es decir, hemos de predicar a Cristo a los inconversos. En Hechos 9:20 dice: y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco, y enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que era el Hijo de Dios. Nosotros, hermanos, debemos hacerlo ¿cuándo? ¿Pasado mañana? Enseguida. Pero yo te pregunto, ¿tú lo estás cumpliendo? Yo no te vi anoche por acá. Tú me puedes decir: no, es que yo pastor, yo lo cumplo todos los días. Ah, bueno, muéstrame tus invitados. Solo piensa, ¿qué estaba haciendo anoche a las 9 de la noche? Piénsalo. ¿Qué era más importante que venir a ir a rescatar a estos jóvenes y jovencitas, hombres y mujeres que están muriendo y pereciendo en sus delitos y pecados aquí, en esta calle de la perdición? Era más importante. Solo piénsalo. Y si es enseguida, entonces hagámoslo. Contratados con la boca, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de estudio, de trabajo, nuestros conciudadanos, con nuestros vecinos, nuestra familia, a quien sea, como sea. Y oremos a Dios para que Dios nos dé un discípulo. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos orando por eso? Un discípulo este año, uno. No sabes, 2, 3, 4, 5, 10, no, uno. Este año, uno. Señor Padre amado, gracias por tu palabra.
porque tu palabra es la verdad, Señor, que corre y sea glorificada y cumpla el propósito por el cual la enviaste. Y Señor, esta es tu iglesia, Padre, cúbrela con tus alas, con la sangre de tu Hijo Jesucristo, cuídala, Señor, llévala adelante de victoria en victoria por amor a tu nombre, Señor, para que esta iglesia que es tuya, Señor, cumpla con el propósito por el cual tú la levantaste, para que con nuestras conversiones llevemos a cabo el deber que tenemos para contigo, la misión, Señor, de evangelizar y discipular a los demás, Señor. Te pedimos y te rogamos esto en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.